Nos habíamos quedado la clase pasada en la cuestión del discurso, en la construcción y los elementos del discurso, es decir, en el proceso y en el producto. Y esto es algo que a mí me gustaría reiterar y sobre todo establecer, ¿no? Por un lado tenemos el proceso, que ese proceso es el famoso idema, y por el otro lado tenemos el producto del discurso. Es decir, hay un proceso del discurso y un producto del discurso. El proceso del discurso es el idema, que es la inventio, la dispositio, la elocutio, la memoria y el actio. Y por el otro lado tenemos el producto, que es el discurso en sí, ¿sí? Que es el INARC, el cual está compuesto por un exordio o una introducción, está compuesto también por una narración, lo que habíamos dicho de esta semejanza del alegato de apertura y clausura. Luego viene un aparato argumentativo, que es la argumentatio, la refutación a esa argumentación, es decir, una etapa que va a contrarrestar los argumentos y vamos a ver por qué. Y por el último, un epílogo o unas conclusiones, ¿sí? Entonces tenemos por el lado del idema, y, que es el proceso, y el lado del INAR, que es el producto. Ahora, el producto sale precisamente del segundo paso del proceso, que es la dispositio. De ahí se bifurca y entonces se va hacia lo que es el INARC. Y les comentaba, esta es como la parte lógica, la parte gramatical, la construcción propia del discurso, y la exposición del discurso entonces se da dentro del proceso en los tres últimos elementos, ¿sí? Que son la elocución o la elocutio, la memoria y el actio. Y vamos a ver cada uno de estos pasos, eh, pero sin antes decirles o recordarles acerca de cómo es que se da la parte de los géneros, que son importantes. Me habían hecho, Alan me hizo una pregunta acerca de la diferencia del discurso de alabanza y exhortación, bueno, la diferencia entre el discurso de alabanza y de exhortación, ya lo vimos, y también a ustedes les debe de quedar claro qué es un discurso. Esto es importante porque si no nos vamos perdiendo en la idea del discurso, que yo les puedo decir que el discurso es una tesis, el discurso es un ensayo, el discurso es una cuestión de orden oral, es decir, el discurso no nada más se enfoca a una cuestión oral, sino también a una cuestión escrita, ¿sí? Ahora, ¿qué es el discurso? Ya habíamos visto que es el conjunto de actos de habla o el actos del habla, ¿sí? Que tienen como una característica, son planificados, es decir, hay una secuencia lógica de estos actos de habla, no nada más es un acto de habla como tal, están terminados y que se dirigen a un público específico en el seno institucional completo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que en un auditorio, en un espacio, ¿sí? En un espacio, incluso en un espacio cibernético o no sé cómo se le podría llamar a esto, ¿sí? Pero hay un discurso. Para que me entiendan ustedes de una forma quizá un poquito más coloquial, el discurso que yo estoy dando, o sea, lo que estoy diciendo ahorita es un discurso, ¿sí? ¿Por qué es un discurso? Porque, bueno, se supone que los profesores debemos de tener una secuencia lógica, ¿sí? De una clase. Se supone, yo sé que hay maestros que no lo hacen así. Para esto, no sé si ustedes saben, y yo creo que es algo muy sabido, que el profesor tiene que preparar la clase. ¿Qué quiere decir preparar la clase? Quiere decir que tenemos la obligación de darle una introducción a la materia, luego darle un contenido, es decir, todos los contenidos que se van a ver, ¿sí? Luego, incluso podemos llegar a hacer una especie de argumentación, es decir, de un debate entre los alumnos y el profesor, que es esta interacción en que se da preguntas y respuestas, y entonces defender la posición, y por qué esto, y por qué el otro, que se ha dado, por ejemplo, aquí, ¿sí? Y por el último, llegar a una conclusión y decir todo lo que se vio en algunas palabras, ¿sale? Entonces,
Cuando hablamos de un discurso, por favor entiéndanme que un discurso puede ser incluso una clase, el discurso puede ser a lo que ustedes les dejan, que es esta forma de evaluación que ya habíamos platicado que se me hace muy tonta, que es la exposición de un tema. La exposición es un discurso, ¿sale? Entiéndanme entonces que son el conjunto de actos de habla, pero estos planeados, planificados. ¿Sí? En el momento que nosotros planificamos los actos del habla, estamos creando un discurso. El gran error es que en muchas ocasiones esa planificación o esa planeación no la llevamos con un orden lógico secuencial, el cual pues, es ahí cuando de repente damos tumbos en las exposiciones, en la exposición del discurso, y entonces se ve mal, se escucha mal y no se llega al fin último, que es este proceso de comunicación, en donde yo quiero transmitirles el mensaje y yo quiero que decodifiquen ese mensaje y que se les quede plasmado, ¿sí? Es decir, que podamos hacer una conexión de comunicación correcta, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Nada? Continuamos entonces. Espérame. Dice, no terminan de entender. Ay, tiene un montón. Dígalo en confianza. Hola a todos. Los jefes, que no estamos haciendo nada, no mandan trabajo. La exposición es un discurso, no es algo solo explicativo, algo así como informe. La mañanera es un discurso, sí. La mañanera es un discurso. Claro, hay diferentes y ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Pero todos son un discurso. En general, todos son un discurso, ¿sí? Tanto la exposición como la mañanera, como la nocturna, como ahora, hay diferentes tipos de discurso, ¿sí? Y ya los vamos a ver, ¿vale? Entonces, que se les quede ahorita como de manera general, ¿sí? Que todos estos actos del habla están planificados, es un discurso, ¿sí? Yo sé que algunos me van a decir, la mañanera no está planificada. Sí, está planificada, ¿no? No como quisiéramos, pero está planificada, ¿vale? Entonces, pero sí es un discurso, ¿sale? Ok. Entonces, tenemos diferentes tipos de género de discurso, ¿sí? Entonces, ahí va algo de informar como un meme puede ser un discurso. No, no, un meme no es un discurso, ¿sí? Un meme es como, no sé, como, ¿qué podría ser? ¿Se acuerdan ustedes que vimos, no sé, bueno, no sé si hemos visto la diferencia entre refrán, todavía no tocamos esos temas, ¿no? Em, el adagio, por ejemplo, tampoco lo hemos visto. No. Ok, lo vamos a ver. Esto es un poco, los memes son un poco como adagios, ¿sí? Depende del meme, obviamente, pero no son discursos, no llegan a ser discursos, porque, sí, claro que los vimos en gramática, claro que lo vimos, que dijimos, no me acuerdo si fue adagio o cuál fue, que vimos que no había una estructura oracional como tal, es decir, no había un sujeto y un predicado. Sí, claro que lo vimos. Ahorita me acuerdo y les digo, pero sí lo vimos. Entonces, déjenme irles, para los que no tengan el apunte, déjenme irles, déjenme compartirles el apunte. Ok, aquí ya estamos, ¿no? Espérame tantito porque este es otro. Ok, entonces estamos aquí en el discurso. Es un conjunto de actos de habla planificados y terminados que se dirigen a un público en el seno de un marco institucional completo. Luego vemos los tipos de discurso y es a donde yo a donde quería llegar, ¿no? Que estábamos viendo que es el deliberativo, es decir, el político, el judicial, que es el que nosotros más vamos a ver, el de alabanza y reprobación, exhortación religiosa, el epistolar, ¿sí? El de la publicidad, de la informática, de la información mediática, que me parece ser que esto de la información mediática es más o menos lo que decía, no sé quién fue, perdón, no vi, del meme, pero no tiene nada que ver con un discurso elaborado como información mediática, de la propaganda ideológica, etcétera, ¿sí? Ahora, dice, la adecuada construcción de un discurso depende en gran medida de las aptitudes
de quien lo dirige, es decir, de las aptitudes del rétor, del ponente, etcétera, etcétera. Dice, pero también tiene una importancia insoslayable el tipo de auditorio al que va dirigido. Y esto, por favor, quiero que lo subrayen, ¿sí? Porque es importante, chicos. A veces no nos damos cuenta, si estamos en una idea egocentrista, pensamos que el discurso, nuestro discurso es universal y no es así. ¿A qué me refiero con que no es universal? Que no a todas las personas les va bien un tipo de discurso. Por lo tanto, lo que tenemos que ver aquí es que nosotros tenemos que ver o analizar cuál es el auditorio que estamos teniendo, ¿sí? Y esto es importante, ¿por qué? Porque en ese sentido, espérame tantito, dice, es que solo, es que es un solo comentario sobre algo, no es lo mismo dirigirse a académicos que a niños de primaria. Sí, correcto, Jorge, es correcto. De hecho, esa es la idea, ¿sí? La idea de saber a qué auditorio va dirigido nuestro discurso es como nosotros lo vamos a elaborar, ¿sí? Porque justo lo que dijo Jorge, y les pongo el caso de, por ejemplo, a ustedes que les pasa cotidianamente, que les dice de un profesor, va a haber una, no sé, un coloquio la Payares, ¿sí? Y tienen que bajar y les doy un punto en el examen. Y ahí van todos, ¿no? A la Payares. Y, y se trata de, no sé, derecho marítimo, ¿no? A nadie le interesa el derecho marítimo más que a algunos pocos, ¿no? Entonces, el ponente, ¿qué tiene que hacer? ¿Sí? El ponente, el rétor, el dictor, como le quieran llamar. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, él tiene que saber hacia quién va dirigido el discurso. Si el discurso va dirigido hacia el público en general, aunque sea de derecho, ¿sí? De alguna manera tiene que saber que es un tema que muchos no han abordado o que algunos que han abordado no les ha gustado, no les ha interesado. Entonces tiene la obligación de quien crea el discurso, tiene que hacerlo para que atrape a la gente, para que atrape al público, ¿sí? ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, pues primero tendría que ver si es el público en general, ¿sí? Es decir, en este caso, de varios semestres, ¿sí? Si es así, pues entonces va a tratar de darlo de una manera mucho más light y no tan metido en tecnicismos, es decir, lo va haciendo de una manera paulatina, donde da definiciones, contextualiza lo que es el derecho marítimo, etcétera, etcétera. Sí, permítame. Dice, también es importante analizar al ponente. Hay extrovertidos e introvertidos, por lo cual debe ser adecuado a sus aptitudes y capacidades. Sí, pero estamos hablando precisamente desde el ponente. ¿Sí, Jacquelina? Como estamos hablando del ponente, entonces él, por supuesto, tiene que tener una serie de elementos retóricos que ya los vamos a ver, ¿sí? El cual, por supuesto, que los tiene que llevar a cabo en un discurso para que en ese discurso pueda atrapar a la gente, ¿sí? Pero lo estamos viendo hacia el auditorio y ahorita hacia el auditorio y no hacia el ponente o hacia el reto. Entonces, un breve análisis de quién es el auditorio. ¿Sí? Supongamos que ustedes los mandan, pero también van a mandar a los de segundo y también van a mandar a los de cuarto. El chiste es llenar el auditorio, ¿no? Para que sea bonito, saquen las fotos y entonces digan, la gran ponencia de fulano de tal fue todo un éxito. Ok. Pero el ponente tiene la obligación, entonces, de ir más o menos, ¿sí? Dando estas bases, sobre todo de definición, ir construyendo su discurso, no a partir de una cuestión muy técnica o muy, sobre todo, muy teórica, sino como elementos que vayan haciendo de interés a los alumnos. Exactamente, porque los acarreados. ¿Sí? Ahora, para esto, entonces, tiene que saber qué clase de autor. No es lo mismo un discurso en La Payares, ¿sí? Que un discurso, no sé si han acudido al Instituto de Investigaciones Jurídicas, que hay auditorios también ahí, pequeñitos, ¿sí? Sí, Bueno, pues no es lo mismo, ¿sí? En el Instituto de Investigaciones ya sabemos, ¿no? Que
el grosor del auditorio, es decir, la mayoría del auditorio, ya es gente que está metida en el tema e incluso son personajes que le saben mucho al tema. Entonces, imagínense ustedes un discurso en filosofía, en jurídicas, perdón, que en la Pallares. Debe ser diferente porque es diferente el auditorio. ¿Vale? Entonces, eso tenemos nosotros que hacer. ¿Y a qué me refiero con esto? Lo voy a bajar a sus quehaceres académicos. Pues saben bien que si ustedes van a hacer una presentación, que los profesores dejen a ustedes una presentación, pues entonces comiencen desde cuestiones muy básicas, ¿sí? Como es precisamente las definiciones, el contexto de donde se va a desarrollar lo que ustedes quieren decir. No sé si están hablando del derecho penal o del proceso penal acusatorio, etcétera, etcétera. Tienen, yo les sugiero que primero den un marco histórico, es decir, de dónde viene, luego den unas definiciones, porque estamos hablando de que son compañeros suyos que a lo mejor no conocen bien del tema, y ya después un contenido de lo que es, por ejemplo, eh, no sé, la diferencia entre el procedimiento acusatorio y el procedimiento inquisitorio, y luego una conclusión, ¿vale? Entonces, ustedes tienen que saber que su público es precisamente al que va referido el discurso y que el fin último del discurso es comunicar. ¿Sí se entiende? Ejemplificar. Ah, no, eso es importantísimo, ejemplificar y no nada más ejemplificar, ¿sí? Hay que en la medida de lo posible, hay que tener anécdotas acerca de eso, es decir, si no tiene uno la anécdota, pues crear a lo mejor algún tipo de historia que les venga bien y que puedan relacionar con el tema. Eso es buenísimo, ¿no? Ya lo vamos a ver más elementos acerca del discurso. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí, chicos? Ahora, dice, por lo tanto, no es coincidencia que desde los tiempos clásicos hasta nuestros días, el discurso se construye con base en dos cuestiones. A saber, tengan presente, por favor, cuando creen un discurso, a saber cuál es el tema y cuál es el propósito del texto. ¿Sí? Y esto tiene que ver con lo que me preguntaban anteriormente. Si mi discurso solamente es informativo, bueno, pues no hay más que, ¿a qué me refiero con informativo? Ahora con lo que está pasando del coronavirus, ¿sí? Hay un discurso a las 7 de la noche, me parece, que es meramente informativo. ¿Sí? Nos van diciendo cómo se está desarrollando la epidemia, ¿no? Cuántos muertos hay, cuántos infectados hay, incluso pueden hacer una comparación entre países, ¿no? Etcétera. Eso es meramente informativo. Pero también hay un discurso persuasivo y también hay un discurso convincente y también hay un discurso emocional y hay un discurso en el cual nosotros querramos hacer una propaganda política, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el tema y cuál es el propósito del texto? Eso es súper importante. Dice, porque estoy ese enfoque de la investigación, es importante resaltar cómo es que debemos construir un discurso eficaz en el ámbito forense o judicial. Grosso modo, sabemos que la construcción de un discurso se da mediante un conjunto sistematizado de pasos a lo que es igual al método. ¿Sí? El uso de este método nos sirve de guía para las diversas intervenciones de naturaleza oral que se realizan durante el juicio, en particular en la construcción de los alegatos de apertura y de clausura. A ver, dice, considero que un ejemplo claro para observar distintos tipos de discurso y ponentes es la plataforma de TED Talks, en donde sin duda vemos cómo el ponente se enfrenta a un auditorio variado que puede o no interesarse en el tema. Mira, sí, ese es, sí, coincido, Carlos, coincido contigo, sí, sí, coincido contigo. Ese es un muy buen ejemplo, ¿sí? Eh, ok, entonces, dice acá abajo, Rojas Amandi comenta la implicación que tiene la teoría de la argumentación en la retórica.
¿sí? De tal suerte que la primera, es decir, la teoría de la argumentación, se encuentra subsumida a la retórica y vamos a ver por qué. Dice, en palabras del autor nos dice que la argumentación, tal y como la ha utilizado la retórica, estudia el análisis del proceso en un idema y en un iná, ¿no? Que esto que yo lo puse. Ya vimos qué es la inventio, qué es la dipositio, y vámonos a la elocutio, ¿sí? La elocución, que es ya una cuestión de orden retórico, dice, por mucho en algunos autores es la etapa más importante del discurso, al ser esta la forma en la que se va a persuadir al auditor, ¿sí? La elocución o elocutio es el conjunto de recursos estilísticos y de expresividad literaria, la cual incluye figuras, tropos y formulaciones de frases, y se crea a partir de la corrección y claridad del lenguaje, la adecuación del contenido y el fin del discurso, es decir, el adorno moderado de la expresión y la renuncia al contenido superficial. Lo contrario a estas dos últimas formas fue por lo que se denostó a la retórica en las postrimerías del medioevo. ¿A qué me refiero? Que debe de ser un mensaje directo, ¿sí? Y este mensaje directo debe de ir embellecido, ¿vale? Porque no somos científicos nosotros. El científico presenta una serie de datos, que estos datos son más o menos de orden de certeza o de verdades científicas, ¿sí? Expone estadísticas, expone cuestiones que no hay argumentación como tal y tan se acabó. Pero nosotros no somos científicos y nosotros trabajamos con un lenguaje natural, ¿sí? Y entonces en esa exposición lo que tenemos que hacer es embellecer nuestro discurso. Y se recomienda añadir alegorías o aforismos en el por supuesto que sí, ¿sí? Todo lo que sea una cuestión que complemente al discurso es, yo diría que es muy adecuado que se incluya. Ahora, por eso les pongo acá más abajito, ¿sí? El adorno moderado, ¿sí? Tiene que ser moderado, chicos. No hay que ser tan, ¿cómo lo podríamos llamar? Eh, Tan barrocos en nuestro discurso, ¿sí? O sea, tenemos que hacer un discurso el cual se entienda, que tenga palabras que sean eufónicas, no cacofónicas, eufónicas, que incluso que podamos meter algún tipo de palabra que no sea meramente coloquial, dependiendo del auditorio, pero que embellezca el discurso, ¿sí? No que sea un discurso plano, seco, en el cual, pues, yo les decía, les daba el dato de que de 7 a 10 minutos tenemos la atención del auditorio, pues tenemos que hacer algo para que el discurso suene bonito, ¿sí? Este embellecimiento, ¿vale? Nos vamos a quedar sin tiempo, estamos a 2 de cortar. Ya me di cuenta de que puedo detener la grabación y mandarles luego el link. Entonces, no nos vamos a esperar los 3 o 4 minutos que nos esperamos siempre, sino que de inmediato, en cuanto corte, va paralelo, se está haciendo el video de forma paralela y nosotros podemos continuar con la clase. Les mando el link, ¿vale? Estamos a 1 minuto. Ah, no, pues ya, de actualizar. Entonces, un tantito. Bueno, vamos a finalizar ahorita y les mando el link, ¿vale?